Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Renacer y también a los seguidores de mi página en Facebook, Psicóloga Marisol GT. Les doy la más cordial bienvenida en este sábado 30 de abril. Ya terminamos un mes más y les agradezco muchísimo a todos los que ya se están conectando a una transmisión más de bienestar para todos. El día de hoy tengo un tema bastante interesante que consideré compartir el día de hoy porque pues pienso que puede ayudar a muchas personas que quizás no saben que están padeciendo algo perfectamente reparable, pero que puede afectarnos mucho en todos los vínculos, y es cómo sanar nuestra relación con nuestra propia madre, cómo sanar nuestra relación con mamá. Así que antes de explicarles un poquito de lo que trata el tema del día de hoy, los quiero invitar a que puedan compartir conmigo pues sus experiencias, sus inquietudes o sus preguntas por medio del chat en vivo de mi página en Facebook, Psicóloga Marisol GT, o a través de Radio Renacer por WhatsApp 3161-3907. Y con mucho gusto yo voy a estar leyéndolos sin decir el nombre ni nada y dándoles acá una orientación. El tema de hoy, como les estaba comentando hace un rato, va a tratar de qué significa sanar la relación con nuestra madre y por qué y para qué tenemos que sanar esa relación. Y no significa que nuestros padres no nos dañen. Significa que hoy solo voy a hablar de nuestras madres, o sea, no voy a tocar el tema de ambos padres, sino solo específicamente el rol materno. Cómo a veces nuestra mamá nos hace daño y nosotros ya de adultos empezamos a notar que esas heridas tienen una consecuencia. ¿Está bien? Entonces voy a ir explicando. No es mi intención abarcarlo todo porque es un tema que es bastante amplio, pero mi intención es brindar aunque sea 2 o 3 puntos que puedan al menos orientar a los oyentes y ayudarlos a saber qué está pasando y cómo pueden enfrentar ciertas situaciones emocionales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar primero del tema, ¿verdad? Yo le puse sanando mi relación con mamá. ¿Por qué tengo yo que sanar mi relación con mamá si yo ya no soy un niño o una niña? ¿Por qué? ¿Y por qué con mamá, verdad? Bueno, déjenme contarles un poquito que la relación que todos tenemos con nuestra madre en realidad es una de las más como peculiares. Y es una relación tan delicada porque es muy profunda y abarca mucho en la vida de todo ser humano. Cuando nosotros pensamos en nuestra madre, generalmente nos damos cuenta que es como un pilar fundamental en el desarrollo de todo ser humano, porque si nos ponemos a pensar, cuando un bebé nace en esta tierra, pues la primera persona con la que establece un vínculo es con la mamá. Entonces, ese vínculo va a como sentar las bases de lo que es para este ser humano el mundo y va a poner como que los cimientos de la personalidad y de las relaciones con otras personas en el futuro. Entonces, en palabras quizás más sencillas, podríamos decir que así como yo tuve una relación con mi mamá, así voy a tener yo vínculos con los demás. Si mi relación con mi mamá es sana, entonces yo voy a tener una relación conmigo misma sana también. Y cuando uno está bien con uno mismo, es más fácil establecer vínculos sanos con otros. Pero si no estamos bien con nosotros mismos interiormente, no tenemos una autoestima firme y sana. Y no tenemos un patrón de relación sano, sino más bien enfermo, tóxico, pues así voy a yo relacionarme con los demás. Así yo los voy a ver como alguien confiable o como una amenaza, o como alguien de quien depende mi vida y mi felicidad, o como alguien que yo puedo cosificar y usar, etc. Entonces, primera razón por la que el vínculo con nuestra madre es muy delicado, en primer lugar, es porque es el primer vínculo que formamos cuando venimos a la tierra. Y luego de eso, no solo es cuando somos bebés, seguimos muchos años más, dependiendo de nuestra mamá. Y déjenme comentarles de qué se trata el rol materno.
el rol o la función materna, que es, no necesariamente tiene que ser la madre biológica. Puede ser alguien que tome su lugar porque por X o Y razón mamá no está. Entonces voy a hablar de función materna para aquellas personas que quizás con su madre biológica no tuvieron esa oportunidad, pero alguien más cumplió esa función. ¿De qué se trata la función de una madre? Bueno, una madre es alguien que cuida, ama, nutre, es alguien que protege y más allá de estas como bases de la existencia y la supervivencia, una madre empieza a clarificar la realidad, acompañar emocionalmente, ordenarle la realidad al niño y ordenar su realidad interna, es decir, sus emociones, sus sentimientos. Y entonces una madre o el rol materno es alguien que va a amar mucho, va a amar incondicionalmente. Y cuando se ama a alguien incondicionalmente, se le cuida, se le protege y se le da la libertad que necesita para luego que esa persona vaya y haga sus propias cosas, haga su propia vida y repita el ciclo y pueda estar en posición y en capacidad de maternar a otros. Entonces, eso es la función materna. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que muchas veces las mamás no aman incondicionalmente. Tal vez su amor es muy grande, pero a la hora de manifestarlo, los niños o los seres humanos no lo sienten incondicional. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, en personas, en madres, por ejemplo, que están diciendo, bueno, si no te portas bien, yo ya no te voy a querer. Si no haces tal cosa, por ejemplo, si no haces bien esto que te pedí, entonces ya no te voy a querer. Te vas a ir con aquella señora que va para allá. Entonces, esto pues puede ser un chantaje, esto es un chantaje emocional, pero lamentablemente para los niños es algo muy serio, porque no viene solo de las palabras de la madre, sino en realidad el vínculo que la madre establece con un niño va a depender de la salud mental que ella haya alcanzado. Entonces, si una mujer no tiene salud mental óptima o no tiene heridas emocionales trabajadas y sanadas o superadas, lo va a reflejar en el niño y lo va a proyectar en él, va a proyectar esos traumas, esas heridas, esas creencias de sí mismo o de sí misma y el vínculo se va a dañar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como los niños son pequeños, ellos no entienden casi nada de la vida ni de las relaciones. Sencillamente empiezan a sentir que de alguna manera no se les está amando bien. Y entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, ellos se dejan de amar a sí mismos. Nunca van a traicionar a sus padres. O sea, los niños nunca van a dejar de amar a su mamá. Nunca, nunca. De hecho, la mamá los puede maltratar, la mamá los puede abandonar, puede ser una madre ausente. Ahorita voy a hablar de todas estas cosas. Pero los niños nunca van a culparla. Jamás, eso lo hacen ya los adultos, pero los niños nunca van a decir, mamá, tú fuiste mala conmigo. No, ellos dicen, yo soy el malo. Yo soy el que está ocasionando que mi mamá esté mal. De plano, por eso ella me trata mal. Entonces, ahí es donde empieza a fracturarse la autoestima del niño. Cuando la mamá tiene comportamientos, reacciones o carencias. Y en todo lo que yo les mencionaba hace ratos, que es la función materna de cuidar, nutrir, ya no se da cabalmente, sino que ya empieza alguna barrera entre estas funciones de la madre. Y, por ejemplo, en vez de nutrir, lo que se hace es dejar con hambre. O en vez de nutrir cabalmente, se llena de comida al niño cuando no quiere. Esto es un simple ejemplo, porque hay miles más. En vez de ordenarle la realidad, se le culpabiliza. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, un niño se cae al correr y él espera que alguien lo acompañe porque para esta personita, para este niño, fue un momento difícil, se asustó,
se sintió confundido, hay dolor físico. Entonces él espera que haya alguien que lo acoja, que lo abrace, que lo mime, que le diga, te caíste, te dolió, estás bien, vas a tener más cuidado la próxima vez, aquí estoy. Eso es lo que todo el ser humano está diseñado para esperar y recibir. Pero lamentablemente, muchas veces el niño se cae, va en busca de la función materna con su mamá y la mamá le devuelve culpabilización, reproche, crítica o regaño y le dice, ve tan mudo que fuiste, si yo tanto que te he dicho, otra vez te caíste, cállate, ya no soporto tus gritos, andate de aquí. Entonces esas expresiones que aparentemente son, entre comillas, corrección, porque no tienen nada de corrección, son más bien agresividad pasiva de la madre hacia el niño, empiezan a dañar al niño y el niño empieza a decir, bueno, de plano que yo no sirvo para esto, de plano que sí, yo soy como una molestia para mi mamá, de plano que como que yo tuve la culpa. Entonces empieza a traicionarse a sí mismo. Poco a poco el niño empieza a olvidarse de sí mismo y empieza a buscar ese amor que no está llegando bien, ese amor que es tan necesario, tan fundamental como la comida o como el agua, el aire. A esa edad es muy, muy importante. Entonces el niño empieza a sentir que hay una carencia de amor, de la calidad del amor que siente de la mamá. ¿Y qué hace? Lo que hace es empezar a buscar la aprobación de su mamá. Entonces siempre va a buscar que la mamá le diga, está bien, lo hiciste bien, como que esa satisfacción de la mamá. Pero muchas veces la búsqueda nunca termina, ¿verdad? La mamá nunca está de acuerdo con lo que el niño hace, nunca parece suficientemente bueno. Y entonces se confunde, para el niño o para el ser humano, se confunde esa atención y esa aprobación con el amor. Y dice, yo no merezco ser amado, yo no, tal vez merezco algo poco o menos, pero no merezco el amor. Entonces, esto es simple, como les digo, es muy profundo, hay muchos principios de por medio, pero es algo que puede darnos una idea de cómo las reacciones de la madre para un niño en la crianza pueden marcar una diferencia en cómo el niño se ve a sí mismo y en cómo ve a los demás, y cómo después va a establecer relaciones de confianza o vínculos de apego con amigos, con pareja o incluso en su rol en el futuro con sus propios hijos. Entonces, antes de continuar voy a leer un par de mensajitos que entran por acá. Muchísimas gracias por escribir. Dice Miranda Saquec, un saludo Miranda, gracias. Dice bendiciones, señor, saludos. Muchas gracias, recibidos, muy, muy amable. Igualmente, Leslie Queche dice saludos, señor, gracias por los consejos. Gracias Leslie por escribir, qué bueno que le está siendo útil esta información. Y espero sus mensajes, porque fíjense que yo en los años que llevo ejerciendo la psicología, pues la psicoterapia, me he dado cuenta de que una persona viene con problemas de ansiedad, con problemas de depresión, con problemas del manejo de la ira, con problemas de inseguridad, con problemas de autoestima o con problemas incluso de trastornos alimenticios, por ponerles algunos ejemplos. ¿Y qué pasa? Cuando vemos y escarbamos en la historia de esta persona, aparecen como protagonistas los papás. Entonces viene mamá y pues se empiezan a hablar un montón de cosas, ¿no? Es que yo recuerdo que mi mamá me hizo tal cosa o que mi mamá nunca estaba, que una vez yo era niño, yo era niña, yo me caí y mi mamá me regañaba, o recuerdo que alguien me hizo bullying y nunca lo dije porque me iban a regañar, o mi mamá era muy controladora, mi mamá era muy enojada, siempre nos pegaba, siempre nos castigaba o se peleaba mucho con mi papá. Entonces empiezan a salir estas cosas en las sesiones, sesión tras sesión, y entonces pues no solo yo, sino todos los psicólogos entendemos que hay una relación directa de la relación con la mamá y las patologías emocionales de un adulto o de cualquier persona. Entonces, sí, no es que yo quiera poner culpa ahorita a todas las que me están escuchando y son mamás y decir, wow, entonces todos los problemas psicológicos del mundo son culpa de la mamá. No quiero hacer eso porque, como les repito, el padre tiene otras funciones, la función paterna es otro mundo también, y hoy no me voy a meter a hablar de eso,
Pero al final quiero dejarles este mensaje, o sea, las madres y los padres tienen un trabajo importante. Y si no estamos bien emocionalmente, mentalmente, vamos a dañar a los niños, porque la crianza no es solo verlos ahí que no se caigan, que no les pase nada, sino es básicamente transmitirles todo lo que nosotras tenemos. Estamos como transmitiéndoles todo, por eso dicen que nuestros hijos son nuestros espejos. Si yo tengo miedo e inseguridad, mi hijo también la va a tener. Si yo tengo, qué sé yo, orgullo o soy alguien narcisista, mi hija tal vez lo va a hacer también. Entonces es eso, ¿verdad? Es algo muy, muy delicado. Y quiero hablar ahorita de 4 cosas que a veces como madres quizás hacemos o nos hicieron, que podría decirse que es un fallo y que va a provocar después lo que es el tema de hoy, que es que alguien tenga que sanar esa relación después. Entonces, miren, la primera es tener una personalidad controladora. Esas madres que les gusta mucho tener el control, las madres que están acostumbradas a que se diga todo lo que ellas dicen, que se haga puntualmente, que se haga cuando ellas dicen, como ellas dicen, donde ellas dicen, que si hay un error es casi imperdonable y que están siempre detrás de los hijos porque en el fondo hay un profundo temor de que se dañen o se equivoquen. Entonces prefiero hacerlo yo a que él lo haga. ¿Por qué? Porque hay una profunda inseguridad, en el fondo una profunda desconfianza en los chicos. Esto va a crear daños, seguramente. Otra cosa es, por ejemplo, lo que yo les decía hace un rato, la actitud pasivo-agresiva. Son esas madres que quizás tienen mucha ira contenida, mucha frustración no trabajada por otras experiencias de su vida, pero entonces ya con sus hijos lo que hacen es descargar todo ese enojo a través de mucho regaño, mucha reprobación. Entonces todo lo que hace un niño le cae mal y está a cada rato regañándole bajo la excusa aparente o la superficial excusa de que el niño se porta mal. Como quien dice, hizo travesuras, entonces yo necesito corregirlo. Pero les digo que es una excusa porque si hay algo que a mí me cae mal de un niño, en el fondo, ¿saben qué significa eso? Significa que a mí no me maternaron en ese aspecto. Entonces yo no tolero eso en mis hijos, pero porque yo me estoy proyectando en ellos. O sea, básicamente es... básicamente es decir, yo tal vez necesité que cuando yo lloraba, cuando yo era niña, yo necesité que me consolaran, pero lejos de consolarme me dijeron, eres una chillona. Eso es lo que yo recibí. Entonces yo aprendí que mostrar las emociones es algo penoso, es algo malo. Y entonces lo que yo hago es que cuando mi hijo llora, no lo tolero. Me cae re mal. ¿Por qué? Porque yo soy una niña herida. Entonces, esa rabia que yo contuve cuando no fui maternada, cuando no fui sostenida, se la proyecto a mi hijo y me cae mal su llanto. Me cae mal que agarre cosas, me cae mal que se caiga cada rato o que no sea perfecta en la escuela mi hija. Me cae mal todo eso, pero no es en sí el hecho de lo que hacen los niños, es lo que para mí eso significa como madre. Entonces, cuidado con esas actitudes pasivo-agresivas. Culpabilizar mucho a los niños, decirles insultos o cosas que dañan su autoestima, como que no eres bueno para esto, no eres bueno para nada, etc. Otra forma de ser una madre que va a dejar un daño en sus hijos es la ausencia. La ausencia es estar físicamente, pero no estar disponible emocionalmente. Entonces los niños le dicen a uno, mami, mira, y uno con el celular ahí como, ajá, sí, espérame, estoy ocupada, por favor, no me molestes. Y de pronto dice, mami, necesito tal cosa, ve a hacerlo tú solito, tú ya puedes, por favor, déjame tranquila, estoy ocupada, estoy trabajando. Y el niño se mete a hablar y dice, por favor, silencio, no te metas, es plática de los adultos, ya te hemos dicho, por favor. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy ahí presente físicamente,
pero emocionalmente nunca cumplo esa función materna de clarificarle la realidad, de decirle, wow, qué bonito lo que hiciste, me encanta cómo hablas, ¿te acuerdas de lo que dijimos aquel día? O te sentiste triste por eso, ven, te voy a abrazar, mira, no pasa nada, yo también. O sea, ponerse en ese lugar de comprensión, de empatía con el niño. El niño necesita eso a cada rato, a cada rato. Y si una madre nunca está emocionalmente disponible para esos momentos, entonces va a ser una madre ausente. Y sí, es dura la ausencia para los chicos, porque se ha comprobado que incluso, aunque ustedes no me lo crean, un niño de unos 3 añitos va a superar más fácilmente la muerte de su mamá que la ausencia de la mamá. Es decir, alguien que crece y que su mamá nunca estuvo disponible, que siempre está ocupada, que siempre está cansada, que siempre está deprimida, que siempre está haciendo algo más, pero nunca le da lugar al niño para lo que el niño necesita. Y ojo, estoy diciendo siempre a modo de generalización, porque sé que como el sistema en el que vivimos hace que las madres estén ocupadas, que haya madres que trabajan, madres que estudian, madres que tienen mucho que hacer en casa, que tienen otros niños. O sea, no estoy diciendo que esto pase una vez, estoy diciendo que esto se vuelve una dinámica fija en esa casa y se vuelve de tal manera que la mamá casi nunca está, pero en el fondo es eso, de que la madre no está disponible, no tiene la capacidad, no le interesa, es indiferente ante las necesidades emocionales de los chicos. Esta es otra de las características que va a dejar daños. Otra es, por supuesto, el uso de la violencia. El uso de la violencia verbal, empezando por verbal. Esta verbal es básicamente prima, hermana, gemela de la violencia emocional y trae después el castigo físico. Entonces, todas estas cosas, o por ejemplo, cuando hay problemas entre los padres, pero uno de ellos habla mal del otro para el niño. Entonces, la alienación parental, ¿verdad? De decir, bueno, tu papá es un haragán, tu papá es un bueno para nada, y el niño ama a su padre, ¿verdad? Ese es otro tipo de maltrato que se da también. Y la última cosa que rápidamente quiero decirles antes de introducirme a cómo sanar, que deja daños en los niños o en los hijos, es que las madres sean muy entrometidas. Es decir, que en muchas familias la dinámica es, aunque yo ya sea adulto, aunque yo sea grande, la mamá siempre hace las cosas por mí. Y esto es patológico porque no hay respeto, no hay límites ni confianza. Entonces genera mucho malestar a la larga porque no hay intimidad, no hay respeto. O sea, es básicamente, son familias en las que, aunque ustedes no me lo crean, la mamá le da de comer en la boca al niño aunque él ya pueda, la mamá le sirve, le lava la ropa interior aunque ya sea un joven. O sea, cosas así que es como quien dice, quiero espiar a mi hijo, quiero meterme en sus decisiones. Si a mí no me gusta esa novia, lo obligo, lo amenazo, lo chantajeo para que no esté con esa persona. O si cometió un error, lo voy a ocultar. ¿Para qué? Para que no sea castigado. Pero yo me meto, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Sí, trasciendo el límite de lo que me corresponde a mí. Y ya no respeto la libertad de decisión. Entonces, son muchas. Miren, es un abanico de conductas y de cosas que pueden dejar un profundo daño en las personas, ¿sí? Principalmente porque, como les digo, pasan los años, ahí está, pasan los años y las personas crecen con todas esas agresiones y entonces algo que sucede es que empieza a haber malestar. Empieza esa vocecilla interna a decir, no eres suficiente, no eres suficientemente bueno, no eres suficiente como para que alguien te ame, porque tu mamá no te amaba mucho, ¿verdad? Entonces empieza esa vocecilla a crear patologías, pero entonces viene la culpa. Y decimos, no, pero ¿cómo yo voy a hablar mal de mi mamá? O sea, mi mamá me dio la vida, es una de las personas que me ama más que cualquier otra persona en el mundo. Y yo dije algo negativo de ella y viene una culpa inmensa. Pero lejos de, ¿cómo les diré? Lejos de culpar, criticar a la mamá, sanar la relación con mamá es más a nivel interno. Es como buscar la paz y la aceptación a pesar de lo que pasó. Entonces hoy quiero hablar un poquito rápidamente de 3, 4 cosas que nos pueden ayudar
a sanar esa relación con mamá. Olvidaba algo. Algunos dirían, bueno, ¿cómo sé que yo tengo algo que sanar que venga de mi mamá? ¿Cómo sé? Bueno, la primera cosa es revisar nuestra autoestima. Si nuestra autoestima, por ejemplo, tiene rasgos de dependencia emocional, si nuestra autoestima está como que ahí con bastantes achaques, ¿verdad? Inseguridad, indecisión, mucho miedo a los cambios, mucho miedo a tomar decisiones, mucho miedo a dejar algo que no nos conviene, ahí hay algo que sanar con mamá. Otra cosa es como mi rol yo como madre o padre actual. Lo que yo les decía hace un momento, los conflictos con mis hijos en mi maternidad reflejan cómo yo fui maternada. Entonces ahí es otro punto que podemos checar y decir, hay algo que trabajar con mamá ahí. Posiblemente si yo siento mucha culpa, si yo abandono a mis hijos, si en el fondo yo tengo mucho miedo de cualquier cosa que les pueda pasar a ellos, o si yo me enojo demasiado, les regaño todo el tiempo, ahí hay algo que sanar con mamá. Y la otra cosa que puede ser un indicador de un problema con mi relación con mi mamá es cómo están mis vínculos, mis amistades, mi pareja. ¿Qué pareja escogí y cómo nos llevamos? ¿O cuál ha sido mi historial de parejas? ¿Verdad? ¿Qué tipo de personas? Miren, hace tiempos yo hablaba con alguien y se quejaba mucho de que tenía una pareja infiel y le dolía mucho y todo esto fue el tema de esa sesión. Sin embargo, al trabajar ya el tratamiento completo, esta persona se dio cuenta que no era el único, habían sido así sus exnovios. Y entonces ella me decía, ¿por qué me enamoro siempre del mismo tipo de persona? Y yo le digo, es porque tu salud mental, o sea, hay carencias que atraen ese tipo de personas. Si tú sanas, vas a sentirte atraída por personas que ya no son infieles, que ya no te tratan mal o de quienes no debas depender. Entonces también nuestra relación de pareja muchas veces nos indica ¿qué es lo que nosotros tenemos que sanar con nuestra mamá? Y ahorita voy a hablar de eso, pero antes voy a leer un mensajito que me llega por acá. Hola, soy nueva en ver su live y por fin la veo en vivo, siempre ya grabado, aunque la veo. Saludos desde Patsicía, Rose de Yankova. Rose, mucho gusto, gracias por unirse a la transmisión en vivo. Un saludo allá en Patsicía, gracias por su comunicación. Sí, para los que se están uniendo en la radio o en Facebook, el tema de hoy es cómo sanar mi relación con mamá. Y estábamos hablando de por qué tengo que sanar mi relación con mi mamá, por qué con mamá es tan importante y cuál es entonces lo correcto y lo insano, o sea, lo sano y lo tóxico en una relación madre e hijos. Y cómo puedo saber yo a la edad que tenga si tengo algo pendiente con mi mamá o no. ¿Está bien? Entonces, gracias por su comunicación. En este segmento del programa, yo quiero hablar ya de cómo sanar, ¿verdad? Fíjense que para eso, sí, la psicoterapia ayuda muchísimo, porque se empieza hablando de eso que quizás no queremos hablar, de eso que nos molesta, pero no nos atrevemos a verbalizar. Pero como yo siempre les explico a mis pacientes acá en psicoterapia, yo les digo, es mejor hablarlo acá, donde ni yo ni nadie va a hacer ningún juicio en contra de tus padres, a llevarlo de por vida afuera, por no querer enfrentarlo, ¿verdad? Entonces, no es que en psicoterapia se viene a hablar mal de los padres, no. Es que se habla de lo que yo sentí, de lo que yo recibí de mis padres. Y al yo hablarlo, empiezo a darme cuenta de cómo eso me dañó y cómo eso me afectó en qué áreas de mi vida. Y ahí es donde empieza el cambio, ahí en el hablar, ¿verdad? En el hablar de nuestra infancia. Quizás nuestra madre no lo hizo conscientemente, quizás no lo hizo intencionalmente. Quizás sencillamente fue que ella con los recursos que tuvo
fue la mejor crianza que pudo darnos. Quizás en medio de las circunstancias en las que ella estaba, fue lo mejor que encontró y les aseguro que fue mucho mejor que la crianza que ella recibió. Porque si vamos hacia generaciones atrás, a veces las crianzas eran muy violentas o muy difíciles y cada generación trata de mejorar, ¿no? Entonces no se trata de culpar a la madre y de vivir en modo víctima, de decir fui víctima y soy víctima de mi madre, ya tengo 40 años, pero por culpa de mi mamá yo no tengo abundancia, por culpa de mi mamá yo no me quedé con la pareja que yo quería, por culpa de mi mamá. No se trata de culpar. Sanar mi relación con mi mamá significa hablarlo, entenderlo, ver qué relación tiene eso con mi historia, ver qué herramientas tengo yo ahora y cómo puedo soltar ese dolor y hacer como que se torne como un bien para mí, en vez de algo de lo que me quejo, de lo que me recuerdo con llanto, con ira. No, yo lo torno como algo que me ha hecho una persona más fuerte o una persona más consciente. Y ahora con esto que yo tengo, ¿cómo voy a seguir con mis hijos? Entonces, el sanar nuestra relación con nuestra mamá es algo que va a beneficiarnos mucho. Si estamos nosotras criando, nos va a beneficiar, a nuestros hijos van a ser los primeros beneficiados, nuestra pareja también, y de ahí todos los vínculos que tengamos. Algo que podemos hacer en primer lugar es quizás, en primer lugar, reconocer que nuestra mamá está arriba de nosotros en nuestro árbol genealógico. No somos iguales. Nuestra madre vino antes y ella nos dio la vida. Sea como sea que ella fue o que ella nos trató, ella nos dio la vida. Y esto es importante entenderlo porque el hecho de que alguien nos dé la vida y que por eso estemos en esta aventura en la tierra y seamos como tengamos las oportunidades que tenemos y todo, es algo que hay que agradecer. A menos que alguien esté deprimido, muy, muy deprimido, no va a agradecer la vida, porque las personas deprimidas tienen un conflicto con la vida y por eso desean la muerte, porque no entienden el propósito de la vida o del sufrimiento. Pero si usted no está deprimido, quiero que entienda esto, su mamá le dio la vida. Y eso es algo que se tiene que agradecer. Todo lo demás que ella no hizo, se tiene que aprender a superar, pero en primer lugar vamos a agradecer a ese ser que nos dio la vida, sea como sea, que nos la dio. Luego vamos a tomar nuestro lugar como hijos y vamos a reconocer qué fue lo que recibimos y qué fue lo que le correspondía a nuestra mamá y lo que nos corresponde a nosotros. Entonces, ¿a qué me refiero con este punto? Muchas veces a los niños se les dan roles adultos y en vez de ser la madre que materna al niño que está pequeño, que está abajo, pero no abajo en inferioridad, sino abajo en necesidad de protección y de todo esto, se vuelve igual la relación. Entonces, como quien dice, yo tengo que sostener a mi mamá y no mi mamá a mí. Y el problema con esto es que como son niños todavía, cuando se hace esto, se crea un daño. ¿Por qué? Porque el niño no está listo para maternar. O sea, no se puede dar algo que uno no tiene. Y eso es a nivel económico y a nivel emocional también. Si yo no tengo por ejemplo, confianza en el futuro, tengo miedo, no voy a poder infundir ánimo a nadie. ¿Por qué? Porque no tiene peso, no lo he logrado yo. Si yo no fui maternada, yo no voy a poder maternar, menos a un adulto. Entonces, sí, los niños lo hacen, lo van haciendo. He conocido chicos que trabajan, aportan al hogar, cuidan a sus hermanitos, niños que cuidan a sus padres que están ebrios, niños que ven a sus padres drogarse,
niños que están ejerciendo un rol, incluso niños que se meten a defender a su mamá cuando están peleando con su papá, porque su mamá por alguna razón no tiene las herramientas para defenderse. Se hace como que la indefensa, o en realidad es indefensa, o sea, nunca tuvo herramientas emocionales para eso. Y viene el niño y al ver esta escena se mete. Y en serio, se los digo, existen estos casos. Niños que se meten a defender a la mamá o al papá. Mami, ya deja de hablar así de mi papá. Mami, por favor, es que... Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando dejamos que se pierda el control de los adultos? Los niños toman el control porque están en una situación de mucha presión. Entonces, el niño empieza a ejercer el rol materno, el rol paterno, y no hay espacio para él. No hay espacio. Él tiene que hacer algo por otros en vez de recibir. Entonces, segunda cosa, tengo que reconocer lo que recibí de mi mamá, sea bueno o sea malo. Recibir significa recibir regaños, recibí golpes, recibí chantajes, recibí manipulación, recibí mucho reproche, recibí reprobación, nunca validó mis sentimientos, siempre estaba enojada, siempre estaba llorando. O también significa recibir rica comida, recibí mucho amor, recibí regaños, recibí también buen humor. O sea, es como hacer un inventario de todo lo que nuestra mamá nos dio. Y al hacerlo, no vamos a hacer juicios. O sea, sencillamente vamos a enlistarlo. Vamos a poner a hacer una lista de las cosas que nuestra mamá nos dio. Ya después de eso, ya pusimos a nuestro lugar en el árbol. Yo no era su mamá, yo era su hija y recibí esto, bueno y malo. Entonces ya viene cierta aceptación. Se espera que haya un nivel de aceptación y de perdón. ¿Perdón de qué? Bueno, por ejemplo, el perdón de decir, siempre me sentí como que la menos querida de los hermanos. Siempre sentí que quiso más al mayor y a mí no. Y lo acepto. Y ya no tengo problemas con eso. Ya no me puede dañar más. Esto ya no me va a lastimar más. Y lo suelto. Y digo, perdono a mi mamá, la comprendo. ¿Por qué? Porque ella tuvo sus razones. No estaba en la capacidad, no tenía la información, no tenía el conocimiento. Habían cosas culturales, habían cosas sociales que la obligaron de alguna manera a actuar, que ella no tuvo las opciones que yo tengo. Y entonces viene todo ese inventario de comprensión. Y entonces empezamos a decir, bueno, está bien, lo sufrí. Y fui su víctima, fui víctima de su ausencia, fui víctima de su abandono, fui víctima de su mal humor, fui víctima de su infidelidad, fui víctima de, etcétera, cualquier otra cosa. Y luego de esto, ya se puede trabajar el perdón que yo les mencionaba hace un rato. El perdón de decir, agradezco por lo que me dio. Bien y mal, lo agradezco. Y ya empiezan otras etapas, ¿verdad? Otras etapas de la relación. Pero uno ya no tiene ira, ya no tiene como esa búsqueda constante del amor de su mamá, porque algo importante que se trabaja mucho en psicoterapia es el empoderamiento. Entonces, si una persona ya es mayor de 18 años, ya no necesita ser maternada. Ya se busca que esa persona vuelva de alguna manera a rehacerse y ser su propia mamá, ser su propio papá. Y no necesitar de eso, pero eso se trabaja, ya casi al final del tratamiento, cuando ya se ha llorado, ya se ha hablado, ya se ha vuelto a vivir, ya ha habido un montón de cosas en el proceso, sesión a sesión. Y entonces llega el momento en que la persona está lista y dice, sí es cierto, no voy a buscar más la aprobación de mi mamá, ella es como es, la acepto, no voy a tratar de cambiarla y yo voy a seguir con mis decisiones, voy a poner mis límites, voy a cumplir mis sueños, voy a continuar desarrollándome, voy a hacer mi familia, etc. Y ella siempre va a estar ahí para mí, pero
no en la manera que yo espero. Pero este es un entendimiento que se espera que se logre hasta el final del tratamiento. Y es algo muy especial porque, como les decía yo al inicio, no se espera que alguien sane hablando con su mamá. Eso no va a pasar. Su mamá, muchas veces las mamás, aunque sean adultas, no tenemos la madurez para enfrentar ciertas cosas. Hay madres que les dicen, mira, tú fuiste muy abusiva conmigo cuando yo fui niño y eso me dolió. Y la madre no va a decir, si tienes razón, yo cometí ese error, perdóname. No, muchas veces sencillamente van a decir, sí, es que fuiste siempre un rebelde, fuiste siempre un caprichudo, a mí no me faltas al respeto, a mí deja de decirme eso. Entonces, eso no es tener madurez para abordar un tema así, no validan las emociones de los hijos, no dicen, sí, pues así te sentiste, se respeta como tú lo interpretaste, pero yo nunca tuve esa intención. Y se arreglan, ¿verdad? Se reconcilian. No, hay madres con las que la reconciliación nunca va a ser posible. Y no significa que por eso yo no voy a sanar. Porque les digo, en psicoterapia es el trabajo individual e interno, a nivel interno. Antes de hablar un poquito de ya cómo nos afecta mi mamá, yo siendo mamá, voy a leer un mensajito de la radio que me acaba de entrar. Está bueno, dice: buenas tardes, licenciada. Cuando una madre no quiere cargar a su bebé, que tiene unos 3 días de nacida, ¿el bebé siente eso o lo empieza a experimentar hasta un mes? La madre tiene 30 años aproximadamente. Gracias, licenciada, por su programa. Gracias a la buena persona que escribió este mensaje tan especial. Le voy a comentar. Mire, creo que su pregunta está... En primer lugar, su inquietud está en si el bebé lo siente o no, ¿verdad? Me corrige, por favor, manda otro mensajito si yo no entiendo bien. Voy a dejar el tema de no querer cargarlo para entre un ratito, porque voy a contestar primero lo de la bebé. Miren, los bebés sienten todo. Ellos no se comportan como un adulto pequeño y pensamos que por eso ellos no sienten, pero sí. De hecho, yo diría que los bebés y los niños pequeños, tal vez hasta los 3 añitos, tienen una capacidad muy peculiar, muy particular de sentir quién los ama y quién los rechaza. Y esa intuición, ese instinto tan especial se va perdiendo conforme uno va creciendo. Pero es un instinto de supervivencia y se siente incluso desde antes de nacer. Se ha comprobado que los bebés en el vientre materno pueden tener comportamientos y reacciones ante el estrés de la mamá, por ejemplo. Si la mamá llora, pues se libera, ¿verdad?, la adrenalina, el cortisol, todas estas hormonas del estrés. Y como van por el torrente sanguíneo, pues los bebés se sienten estresados, sienten que hay una amenaza a su vida y sienten como mamá no está bien. Entonces se llama en psicología rechazo primario cuando una madre se entera que está esperando un hijo y lo rechaza. Y esto, ¿por qué se llama rechazo primario? Porque ni siquiera ha nacido y ya se le rechazó por la primera persona que debería amar, lo que es su mamá. Es rechazo primario. Tiene consecuencias. Por eso nosotros como psicólogos, cuando entrevistamos a una persona, le preguntamos hasta datos de cuando estuvo en el vientre de su mamá. Si atendemos niños o menores de edad, la primera cita es con la mamá. Y le preguntamos cómo fue su embarazo, cómo fue antes de su embarazo, cómo fue el parto, cómo fue la lactancia, etcétera. ¿Por qué? Porque sabemos que todo esto tiene una continuidad en la historia de una persona. Y hay memorias que no son memorias verbales como las que tenemos ya de adultos, pero sí hay huellas que quedan en nuestro inconsciente, en nuestra alma, de ese tipo de rechazos, de ese tipo de problemas con nuestra mamá. Entonces, ¿que lo sienta hasta un mes? No, la bebé ya lo siente. Y eso es duro, ¿verdad? Porque la bebé vino al mundo hecha para ser amada.
Y tenemos todos los seres humanos, tenemos derecho de ser bien recibidos, de ser esperados, de ser bien atendidos, protegidos, mimados. Eso es lo que todo ser humano está hecho para recibir al nacer. Pero a veces pasan cosas como lo que me dice arriba, que la mamá no la quiere cargar. Mire, cuando una madre no quiere cargar a su bebé de días de nacido, pueden ser muchas cosas. A mí se me viene a la mente una posible depresión posparto. La depresión posparto está muy mal entendida en nuestra sociedad y muchísimas veces no se habla. Porque como, claro, la maternidad, el traer a un bebé, o sea, es algo, lo que yo decía al inicio del programa, tan delicado que hay mucha culpa de por medio. Entonces, se puede llegar a culpabilizar a la mujer de ser una mala madre, como quien dice, tú estás rechazando a ese bebé, no lo quieres. Entonces, ¿por qué lo trajiste al mundo? Y a veces no es tan sencillo, ¿verdad? A veces no es tan sencillo como hacer esas preguntas. Entonces, la depresión posparto puede venir por causas sociales, que decir la forma en que la pareja se lleva, el apoyo que la madre recibió desde que concibió hasta que nació el bebé, la forma en que la familia recibió el embarazo, los padres de la madre, por ejemplo, en este caso, o los suegros, o los meros padres, ¿qué tanto la están sosteniendo? Si hubo complicaciones, si hubo violencia a la hora del parto, si no hay apoyo, si no hay comprensión de decir, ve, estás ahí tirada, no estás haciendo nada, y en realidad sí está maternando, ¿verdad? Una labor muy invisible a veces. Entonces la depresión posparto viene por el cambio hormonal, por la falta de apoyo, por ese gran como cambio, el renacimiento de uno de mujer, de decir, wow, hay un antes y un después de mi bebé. Es que es tan grande esto que llevo, y muchas cosas se dan en el cerebro y en el corazón de una madre. Entonces puede caer una depresión posparto, y la depresión posparto dice, no quiero a ese bebé, no quiero cargarlo muchas veces porque uno siente que lo va a lastimar. O muchas veces dice uno, mejor no lo cargo porque no puedo. Mi cuerpo no está bien, mi mente no está... O sea, es como un mecanismo de defensa en las mujeres, algunas mujeres que experimentan esto. ¿Qué se puede hacer? Ir a atención médica y psicológica para esta mamá, porque seguramente tiene una buena razón para no cargar a su bebé y no es tan simple como ser una mala mujer, ¿ya? Ser una mala madre. Y la otra cosa es que alguien ahí pues empiece a maternar a la bebé mientras ella empieza a mejorar con este desafío que tiene, para que la bebé no sienta la herida de abandono o de rechazo que puede quedar instalada por ser la edad tan pequeñita de ella, pero también tiene la ventaja de que por ser una edad pequeñita, mientras menos tiempo lo sufra, más posibilidades hay de que se recupere totalmente el vínculo. Está bueno. Recordemos algo antes de tomar los otros mensajes, que creo que ya me tengo que ir. Ok, faltan 10 minutos. Miren, algo que es importante es saber de que hay algo peor que el trauma. ¿Qué es algo peor que el trauma? Es lo que se vive después del trauma. Pensemos en un trauma severo, por ejemplo, abuso sexual. Esto es severo, es grave, pero es peor si aparte de sufrir abuso sexual, a la persona no le creen, la culpabilizan o la dejan sola. Esto le duele más a la víctima que el abuso en sí. Entonces, lo mismo es con este caso que me envían del abandono o del rechazo. Sí, es difícil, esto no debería estar pasándole a la bebé, pero si no se le da un acompañamiento, se vuelve peor la situación. Entonces, aunque haya sido así, se puede reparar después. Madres que rechazaron a sus hijos y ahora tienen una relación excelente con ellos. O sea, sí se puede reparar con ayuda profesional. Orientación profesional, por supuesto. Otro mensaje dice, buenas tardes, señor, bendiciones para tan lindo programa. Muchas gracias, qué lindos. Que aquí la escuchamos en familia y gracias a la información que usted nos brinda por medio de su profesión, nos ayuda a comprender mejor las cosas y ser mejores padres con nuestros hijos.
Feliz tarde. Atentamente, familia Ajú Reina Tzuken. Muchísimas gracias, familia Ajú Reina, por sus palabras. Yo las tomo muy en cuenta y me voy satisfecha del día de hoy que fue útil para ustedes. Y gracias por su comunicación y tomarse el tiempo de escribir este mensajito. Muchísimas gracias, en serio. Eso esperamos con este programa. Último mensaje que voy a tomar. ¿Dónde está? Perdón. Creo que son dos, ¿verdad? Son dos iguales. Sí, me mandaron dos. 3 veces. Ok. Sí, me mandaron, creo. Bueno, está bien. Entonces, muchísimas gracias por su comunicación. Todavía pueden mandar, todavía tengo unos mensajitos. Perdón, unos minutitos para leer los mensajitos que entren. ¿Y qué hacemos si somos mamás y no hemos sanado nuestra relación con nuestra mamá? Yo les recomiendo buscar a un psicoterapeuta, pero ahorita les digo si no se puede esa opción. Está bueno. Creo que entró un mensaje. No. Así, buenas tardes, que Dios la bendiga. Una pregunta. ¿El estrés y los nervios, la ansiedad causan mareos? Gracias, hermana. Feliz tarde. Gracias a la persona que escribió el mensaje. Muchísimas gracias. Sí, los nervios y la ansiedad pueden causar mareos. Miren, la ansiedad puede causar un sinfín de reacciones biológicas. Dolores de cabeza, problemas intestinales, temblores, sudoración, palpitaciones, boca seca, temblor en el ojo. Puede incluso alterar nuestro sueño, nuestro apetito, nuestro peso, nuestra piel. Puede incluso darnos síntomas de gastritis, de acidez, estreñimiento. O sea, la ansiedad está como una de las pandemias actuales, diría yo, junto con la depresión, porque es ese malestar, pero también hay cosas físicas y también hay un montón de pensamientos. O sea, la ansiedad es algo a nivel de pensamiento, a nivel de sentimiento y a nivel de comportamiento. Y también hay cosas físicas. Entonces, si usted tiene dudas, la persona que me escribió, los nervios y la ansiedad son lo mismo, le cuento. Los nervios son como la forma popular de referirnos a lo que es la ansiedad. Y la ansiedad pueden ser muchas variantes. Entonces, si usted tiene una duda, porque quizás fue al médico y el médico le dijo que todo está bien en los exámenes y en el chequeo, pero usted no se siente mejor, sería bueno asistir a psicoterapia y consultar sobre ese caso. ¿De acuerdo? Bien, ya me voy, ya me tengo que ir, pero vamos a cerrar el programa de hoy con esto. Miren, como madres, nosotras tenemos una gran responsabilidad de maternar a nuestros hijos. Eso es difícil cuando a nosotras en alguna manera tenemos alguna carencia, alguna falta, alguna cosa en la que no recibimos ese amor, esa función de la mamá. Quizás fuimos obligadas de alguna manera a ser muy maduras, a ser perfectas, a ser personas que salvan a todos o personas que deben ser servidas o deben ser salvadas. Entonces, si hay carencias así, va a ser difícil maternar de una forma sana a nuestros hijos porque vamos a proyectar todo eso con ellos, ¿verdad? Los vamos a criar o de la forma en que nosotras fuimos criadas o el opuesto. Pero sí, siempre va a haber patología si algo no se sana, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues pensar en nosotras, tratar de hablar de eso que nos lastima, poner límites a las personas, aunque sean nuestros propios familiares, ¿verdad? Forzar nuestro vínculo con nuestra mamá,
despojándonos de las cosas que sentimos que no están bien, darnos nuestro lugar, pero también hacer conciencia de como que la edad de nuestros hijos y todo eso, ¿verdad? Yo no puedo decir, ay, me voy a ir de vacaciones si tengo un bebé, o sea, eso sería algo egoísta en vez de algo equilibrado, por ejemplo. Y no digo que no me lleve al bebé de vacaciones, digo que lo dejo llorar ahí porque pienso que se va a hacer más fuerte de sus pulmones o cosas así, tonterías así que dicen, ¿no? Entonces, tratar de sanar eso, ¿verdad? Dice acá Rose de Yankova, gracias por sus consejos, me pasó algo similar a lo que usted cuenta y tuve que perdonarme a mí misma y luego a mi mamá. Tuve que recibir terapia, pero ya no lo terminé por motivo del COVID, pero me ayudó demasiado. Gracias, Rose, por su testimonio. Sí, es verdad, la psicoterapia ayuda a perdonarnos a nosotras mismas y a nuestra mamá, y me alegro que usted haya pasado, aunque sea parte de ese proceso, porque es una inversión increíble. O sea, a largo plazo es buenísimo, es como andar sin un costal de plomo en la espalda. Cuando uno se libera de esos traumas es otra persona y me alegro que usted haya tenido esa oportunidad. Y sí, es importante. No podemos vivir con nuestra como 40, 50 años culpando a nuestra mamá de nuestras desgracias. Hay un punto en el que tenemos que tener la conciencia y la responsabilidad de sanar eso a nivel interno y de perdonar y de alguna manera estar en paz, ¿no? Con eso. Y empezar a ver lo bueno y no solo las injusticias y cosas así. Y por supuesto, trabajar en estar presentes, en apapachar, en no decir, ay, se cayó, que se quede ahí para que sea fuerte. Si nuestro instinto dice, ve, el niño te necesita esto. Porque fíjense que leí algo en redes sociales hace años, creo hace meses, y me encantó. Y decía, ¿por qué le dicen a las madres que no carguen a sus hijos, que no los apapachen, que los van a mal acostumbrar si los tienen en brazos, que no los mimen, que no les digan palabras bonitas, pero no les dicen que les dejen de lavar la ropa, que les dejen de hacer la comida? Ahí sí no les dicen, hey, no le hagas el almuerzo porque se va a mal acostumbrar, hey, no le laves la ropa porque se va a mal acostumbrar. Eso nadie lo dice, ¿cierto? ¿Por qué la parte más bonita de la maternidad se nos priva? Entonces, creo que es importante que yo ya compartí que es la función materna, hacerlo. Miren, cuando los niños necesitan afecto, atención, necesitan que uno ordene sus emociones, uno les ponga nombre a sus emociones y uno esté ahí acompañándolos, ellos van a crecer más equilibrados, ¿verdad? Claro que no estoy hablando de caer en otra patología, sino hacer algo equilibrado a nivel de límites y disciplina respetuosa, lo que hablaba yo de la crianza respetuosa hace algunas semanas. Entonces, ¿ya terminó? Sí, ya no hay más mensajes. Entonces, miren, ya somos unas madres maduras, ya todas tenemos la responsabilidad de sanar estos temas y queremos darle un futuro mejor a nuestros hijos del que nosotras tuvimos. Y para eso tengo un taller de Sanando a Mamá. Y en Sanando a Mamá yo ya no solo voy a hablar, yo voy a dar ejercicios en vivo y voy a decir paso a paso cómo podemos ir sanando partes de esto, ¿no? De este proceso. Y no va a ser una psicoterapia individual, sino es una conferencia taller que yo voy a dar con 3 o 4 puntos muy específicos. Va a durar 90 minutos y voy a tener cupo limitado porque si son muchas personas, pues ya no las escucho bien, entonces no alcanza el tiempo de una sesión. Entonces es una terapia grupal titulada Sanando a Mamá y va a llevarse a cabo este viernes 5 de mayo. Entonces, todos los que quieran mayor información y quieran unirse a este grupito para sanar a mamá, sin tal vez tomar un proceso indefinido de sesiones, sino directamente este tema y tener un avance en una sesión, por favor escríbanme y yo les mando la información al 47 83 93 18 y yo les voy a decir el horario de las sesiones y el costo. Pero como es terapia grupal,
les anticipo, les adelanto que es un poco más económico que la terapia individual. Entonces escríbanme para apartar cupo en la sesión y para que esto que yo hablé hoy no se quede solo en palabras bonitas, sino se lleve a cabo a la acción y digamos, al menos ya superé una parte de eso, al menos ya estoy en el camino. Está bueno, entonces repito el número 4783-9318 para todas y todos los interesados de empezar su proceso de sanar su relación con mamá. Está bueno. Me despido de ustedes entonces. Les agradezco muchísimo por haber estado en el programa de hoy. Siempre primero Dios y las circunstancias que Él permita. Nos volveremos a ver el otro sábado con otro tema interesante. Y pueden enviarme sus dudas y todo. Yo las voy a estar leyendo al principio. Sí, es jueves 5 de mayo, perdón, sí, me confundí con la fecha. Sí, es 6 de mayo, el taller es viernes 6 de mayo. Entonces, me despido de todos, les deseo excelente fin de semana y hasta la próxima en otra emisión más de Bienestar para Todos. Feliz tarde y bendiciones a todos. Adiós.